Señor presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo especial para usted y su audiencia. Buenos días. Decía una persona muy cercana a nuestro corazón que cuando uno se cansa de explicar, la gente empieza a entender. Esto de la seguridad alimentaria como que no lo hemos entendido, porque las limitaciones de producción son muchas. La leche se está tirando a los caños, los huevos están al borde de su desaparición del mercado. Tenemos problemas muy serios de abastecimiento de proteínas y de abastecimiento de cereales y de frutas y verduras, pero nos da la sensación de que la gente no reacciona y de que la gente no entiende lo que es la seguridad alimentaria. Doctor Bedoya, ¿quiere explicarlo? Claro, doctor Londoño. Y no solamente la gente en Colombia, sino la comunidad internacional, mire. Porque es que aquí, como lo hemos dicho, y usted muy generosamente me ha abierto el espacio en sus micrófonos, lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria del país. Llevan 25 días de paro, se han presentado más de 2.150 bloqueos de carreteras. Yo quisiera que la audiencia se imaginara 2.150 bloqueos de carreteras. Eso es absolutamente desastroso para los productores de comida del país. ¿Por qué? Primero, porque manejan los seres vivos, los animales en particular, las gallinas, los pollos, los cerdos, los alevinos, las vacas, y también porque manejamos productos perecederos, es decir, que se dañan y que tienen un tiempo de vida útil, que si no llegan los unos y los otros a la mesa de los consumidores, pues son los consumidores los que ven afectada su nutrición, ven afectados su perspectiva de seguridad alimentaria. Eso es lo primero. Lo segundo, que si estos productores no tienen los insumos, no son abastecidos de manera normal, se está generando un riesgo sobre la producción de alimentos del futuro. Entonces le pongo unos ejemplos. Puerto Buenaventura, que maneja más del 60% de la carga marítima que llega a nuestro país. Y por ahí entran materias primas para la producción de la comida de las gallinas y de los pollos. Por ahí entran también gran parte de los fertilizantes que necesitan los cultivadores. Y entonces, ¿usted qué le va a decir a los productores de arroz que tienen 350.000 hectáreas sembradas de arroz y que necesitan los fertilizantes? O a las 2 millones de toneladas de papa que saca el país al año que también necesitan fertilizantes, o a los caficultores, o qué le dice usted a los avicultores, a los porcicultores que no tienen el alimento concentrado para sus animales. Entonces aquí se está incubando la posibilidad de que se restrinja de manera seria la producción de comida en Colombia si se mantienen estas actuaciones vandálicas, vulnerándole los derechos de los colombianos en las carreteras. Entonces, tanto en el presente como en el futuro, doctor Londoño, los bloqueos afectan, atentan y amenazan la seguridad alimentaria de 45 millones de ciudadanos. Eso lo debe tener claro el país, lo deben tener claro las misiones diplomáticas, las Naciones Unidas, el Congreso de los Estados Unidos y el Departamento de Estado, porque se está jugando con la comida de todo un país. Y parecería que la gente no lo entendiera o que no le importara, lo que sería peor. Si lo entiende y no le importa, me parece mucho peor. Esto es un drama, y un drama como el que tienen los cafeteros, doctor Bedoya, que acaba de terminar, o está terminando, sí, ya terminó, la primera cosecha cafetera del país, una buena cosecha, en medio de unos precios internacionales importantes, interesantes, y Colombia no puede exportar café por el puerto de Buenaventura, que es el sitio por donde sale la gran parte de la exportación del café colombiano. Y entonces, ¿eso qué significa, doctor Bedoya? ¿Y qué significan las restricciones a la exportación del azúcar? Y de cuántos productos colombianos que quieren y deben estar en los mercados internacionales y que si no están a tiempo, se pierde el mercado. La gente no sabe lo que es recuperar un mercado que se ha perdido, doctor Bedoya. A ver, quisiéramos que la producción nos dijera una sola palabrita sobre lo que está pasando, pero no tenemos noticia. Simplemente no tenemos comunicación o qué sé. ¿Qué pasó?
Pues no sabemos No, aquí no, nadie. estoy preguntándole aquí al máster qué es lo que ocurre porque tampoco entiendo qué ha pasado, Bueno, pero aparentemente no tenemos comunicación con el doctor Bedoya, doctor Fernando. bueno, pero tampoco tenemos comunicación con la producción ni con nadie. Y entonces nos quedamos a oscuras, lamentamos mucho, les pedimos disculpas a todos ustedes. Estábamos hablando con el doctor Jorge Enrique Bedoya sobre un tema importantísimo y de pronto se perdió la comunicación. Nos Bueno, informan que algo ha ocurrido con nuestro sistema de líneas telefónicas y no tenemos acceso ahora mismo porque se cayeron ambas líneas telefónicas que tenemos para producir el programa. Qué entonces, lástima, doctor Fernando, en medio de semejante entrevista que estábamos logrando con el doctor Bedoya. bueno, líneas telefónicas. Las líneas telefónicas normalmente no se caen a la hora de la verdad, se le caen. ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que pasa? Eh, Doctor Bedoya, Sí, señor. bueno, volvemos a tener comunicación con usted. Estábamos hablando de la pérdida de los mercados internacionales para los productos provenientes del campo colombiano, empezando por el Sí, café. señor. Nos vamos Sí, a quedar sin mercado cafetero, doctor Bedoya. no, es que imagínese, en estos momentos el precio internacional del café, así como el dólar, le genera a los caficultores de nuestro país. Recuerden ustedes, son más de 450.000 familias caficultoras en todo el territorio colombiano, una gran expectativa sobre su ingreso. El cierre de Buenaventura, las dificultades en el corredor Buenaventura-Lobo Guerrero el vandalismo que vimos, lo que hace es que los caficultores no puedan beneficiarse de su ingreso y que eso genere, obviamente, una inestabilidad para ellos desde el punto de vista de lo que generan, no solamente en sus familias, sino en el consumo de las economías municipales donde residen estos héroes caficultores. Eso es terrible. 80 mulas diarias de café llegaban a Buenaventura y antes del cierre inclusive nos reportaban que solo llegaban 23. Entonces, primer golpe durísimo. Segundo, en el departamento del Huila. En el departamento del Huila la situación es absolutamente crítica porque los bloqueos al sector piscicultor, al sector acuícola, le está generando pérdidas de contratos futuros superiores a los 7 millones de dólares. Doctor Londoño, hay más de 9.000 toneladas de pescado represado en los cultivos que tienen nuestros acuicultores. Hay más de 20 millones de alevinos sin sembrar. Eso es absolutamente desastroso para este sector. Y si usted se va al caso del azúcar, los 16 ingenios literalmente parados durante 25 días y lo que representa en riesgo para los 268.000 puestos de trabajo que genera el sector agroindustrial de la caña en el valle geográfico del río Cauca. Entonces, por donde usted lo mire, exportaciones, generación de empleo, es un atentado muy serio y un golpe muy duro contra un sector que no ha hecho sino cumplirle a Colombia garantizando la alimentación. Entonces, las personas que están detrás de los paros, las personas que los están materializando, primero son unos inconscientes y segundo, y usted que conoce estos temas, debería haber una actuación ejemplar por parte de las autoridades nacionales, en particular claramente nuestra policía, la Fiscalía General de la Nación, porque es que esto no puede quedar en la impunidad. Daño económico, daño social, atentado contra los derechos de los colombianos y aquí no pasa nada. Eso sería inaceptable y sería un pésimo precedente hacia adelante. Aquí no pasa nada y seguimos con el puerto de Buenaventura paralizado, que es el puerto más importante de Colombia para la importación de materias primas y para la exportación de nuestros productos. Y no pasa nada, simplemente está parado, hay bloqueos en las carreteras y no pasa nada. Y no pasa nada y no hay autoridad y hay de que intervenga la policía porque inmediatamente le caen a la policía. Y entonces la policía es la causante de todos los problemas que hay en el país y ese mensaje lo llevan a los organismos internacionales y lo llevan a la opinión pública internacional. Inaudito, pero así es, doctor Bedoya, y uno no sabe esto cuánto tiempo va a durar. No tenemos la menor idea de qué es lo que puede pasar en Colombia en los próximos días. Están avanzando las conversaciones con el comité de paro, es decir, con los que hacen estas cosas. Uno no entiende. No, Uno, doctor Londoño, y es que adicionalmente cada día y cada hora que pasa es absolutamente nefasta, excúseme, para el sector agropecuario, porque usted tiene los camiones en las carreteras. Claro, se han reducido el número de bloqueos
y aquí hay que reconocer el trabajo de algunos alcaldes, de nuestra fuerza pública, la fiscalía ha judicializado a algunas personas en algunos sitios. Pero es que lo que no puede quedar en la impunidad es que se presentaron 2.100 bloqueos y las pérdidas del sector, las reportadas por el ministro de Agricultura, superan los 1.7 billones de pesos. Daño económico. Siguen amenazando también a los conductores de las tractomulas. Y si usted si no tiene tractomulas, pues así tenga la vida despejada, ¿cómo va a mover la carga? Y obviamente el daño que se le ha generado a la nutrición de los niños. Es que mire, son más de 30 millones de litros de leche que se dejaron de recoger. Ayer estábamos con productores del departamento del Cauca y lo que nos contaban era tremendo. O sea, las empresas lecheras del suroccidente del país prácticamente están al borde de la quiebra, porque además con esa única vía que se tiene en la Panamericana y literalmente aislados a pesar de los esfuerzos de las autoridades, pues obviamente termina siendo muy complicado. En el caso de los productores de aguacate Hass, los productores de aguacate Hass han dejado de recoger más de 2.400 toneladas de aguacate que no han podido cosechar porque gracias a los bloqueos tuvieron incumplimientos de poder llegar a puerto cuando debían llegar con contenedores de esta fruta para los mercados de exportación que todo el mundo anda hablando de ellos. Entonces, aquí nos podríamos quedar horas hablando de los efectos que esto ha tenido en el sector agropecuario y de lo lamentable que termina siendo para los habitantes de la ruralidad de nuestro país. Esto es tremendo y esto es más pobreza en el campo y más carencias en las ciudades que se expresan en desnutrición infantil, por ejemplo, lo que es sencillamente una tragedia. Lo del PAE en distintos lugares del país, eso es una tragedia. Muchos de esos niños van a la escuela y la comida que tienen en el día es la comida que le dan en el colegio. Y esa comida no se la pueden dar sencillamente porque hay bloqueos pacíficos y los llaman pacíficos. Yo no entiendo, doctor Bedoya, cómo se pueden acuñar esas expresiones. ¿Esto qué tiene de pacífico? ¿Tiene de pacífico porque no circula la sangre por la mitad de las carreteras? ¿Puede llamarse pacífico un bloqueo que consiste en esto que usted nos está contando? Y es que además el término que han acuñado de corredores humanitarios. Primero, usted bien lo sabe que eso se utiliza para países que están en guerra. Y segundo, ¿cómo puede ser que termine la ciudadanía saliéndole a deber a quienes están violándole los derechos a los colombianos porque ahora les dio por abrir un corredor para que pasen ciertas cosas, algunos alimentos, algo de oxígeno y demás? Es que no puede ser que ahora se convierta en patente de corso, que a usted le estén bloqueando la carretera y le salga que tener a dar las gracias a las personas que bloquean la carretera porque dejaron pasar insumos básicos. No, eso es inaceptable. Por eso desde la SAC decimos, ojo con el precedente que se está dejando y lo que se está incubando en materia de este tipo de manifestaciones hacia adelante. Porque entonces aquí cualquiera se siente con el derecho porque está insatisfecho con su alcalde, con su gobernador o con el gobierno nacional o con la vida y vaya y bloquee la carretera. El otro día en redes sociales alguien me decía, pero es que ¿por qué se quejan? Se tienen que incomodar un poquito porque los motivos del paro son legítimos. No, eso no tiene ningún sentido. Entonces, realmente, más allá de la coyuntura, el país, todos como sociedad, pues debemos rechazar este tipo de manifestaciones y exigir que las autoridades competentes pues no permitan que esto vuelva a ocurrir. O yo me pregunto, ¿será que habrá que modificar en algo el Código Penal o darle más herramientas a las autoridades para que la gente sienta que es que uno no se puede tomar una calle o una vía rural o un corredor vial, puede tomárselo porque simplemente quiere manifestarse y no importa y no pasa nada porque le viola los derechos a los demás? El problema evidentemente no es de las leyes, el problema es de quienes las aplican y de cómo se están aplicando y de cómo estamos en esta situación crítica de la vida nacional. Y ojo, si este es el precedente, como usted lo dice, doctor Bedoya, si ya todo el que tenga un malestar es que hay mucho desempleo, entonces como hay mucho desempleo salimos a la carretera a crear más desempleo. Es que la comida está muy cara, entonces salimos a las vías, las bloqueamos y hacemos la comida mucho más cara, porque es que ese es otro tema, ¿no? No hemos Claro, estudiado
¿Cómo se van a reducir los precios que se fueron a la estratosfera por cuenta del bloqueo? Y es que mire usted, el país tiene una inflación anual del 1.6%, o por lo menos el año pasado. Y en pocos días en Cabaza, inclusive en Bogotá, cuando se presentaron ya indicadores preocupantes de desabastecimiento de camiones, precios de algunos productos llegaron a subir el 150%, o simplemente no había. Eso es terrible. Entonces, aquellos que promueven estas actividades, que dicen defender a los más vulnerables, pues mire el daño que le están haciendo. Yo me pregunto si los del Comité del Paro deberían decirle al país: nosotros no organizamos los bloqueos, nosotros rechazamos los bloqueos y nosotros solicitamos que se levanten los bloqueos. Porque uno no puede ser en esto tibio, porque es que claramente están generando unas violaciones de derechos fundamentales a los colombianos. Entonces, la gente que está en esos bloqueos también está vulnerando, como usted lo dice, la generación de empleo, porque es que ¿qué ha ocurrido? En algunas zonas del país amenazan a los trabajadores rurales para que por la vía de la amenaza no vayan a generar la comida que necesita Colombia y a devengarse de su propio ingreso. Y son familias de muchachos jóvenes o de mujeres. En el caso, por ejemplo, de las empacadoras de aguacate, la mayor parte de las colaboradoras son mujeres. En el caso de las incubadoras en el Valle del Cauca, usted tiene jóvenes y mujeres, que son el porcentaje o el segmento de población, perdón, que más sufre por el desempleo. Entonces, aquí están atentando también con el poquito empleo que le quedaba al país con esta situación tan complicada. Y mire lo contradictorio. Entonces, mal precedente, dificultad enorme, señal pésima para los mercados internacionales y pueden terminar acabando con la economía del suroccidente del país y de otras zonas de Colombia si esto no se resuelve y si no se hace respetar la Constitución, que la Constitución es la misma para todos los colombianos. Aquí no puede haber diferencias. Y usted lo dice muy bien, los promotores del paro no han condenado los actos vandálicos que supuestamente no son de ellos, sino que son elementos que circunstancialmente se unen al paro y convierten el paro en una expresión de violencia. No la rechazan, no dicen una palabra sobre el particular. Entonces, ¿son o no son los que tienen al país contra la pared a través de la violencia? Si no lo son, díganlo y protesten. Si lo son, pues entonces ya sabemos con quiénes nos entendemos. Doctor Jorge Enrique Bedoya, Dios tenga compasión de un país, como usted vería en la encuesta Inbamer Gallup. Más del 80% de los colombianos ven muy negro el porvenir. Más del 80% de los colombianos. Ese es el resultado de estos paros. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, que tengan un feliz día.